¿Se ve la pantalla? Sí, Doc, se ve. Perfecto, muchas Sí, gracias. se ve. Bueno, avanzamos entonces. Efectivamente, podemos decir que la odontología legal como especialidad dentro de la carrera de odontología está en una encrucijada. Y el primer concepto que tenemos que tener en cuenta es que la odontología legal es tal vez la última de las desmembraciones importantes que tuvo la medicina legal. La medicina legal creció con la medicina y tuvo varias características que son fundamentales para tenerlas en cuenta. Primero, a partir del siglo XIX, la medicina legal se trata de una ciencia nueva que está enancada con los cambios en los juicios que se daban particularmente en la Francia postrevolucionaria. La idea es que la gente, el público, quería ver lo que estaba sucediendo y en consecuencia la única que podía dar esta peculiaridad al ambiente judicial o al ambiente forense propiamente dicha es nada menos que la medicina legal. Pero da la casualidad que la medicina legal surge en simultáneo, en realidad como una sola materia, con la higiene pública, que es el antecedente directo de lo que hoy entendemos por salud pública o salud colectiva, según el concepto que nosotros tomemos. Es decir, como primera medida se vio cómo actuar en los análisis de las cuestiones médicas vinculadas fundamentalmente a donde había grandes concentraciones poblacionales. Y esto no es casual porque aparece el impacto que van a tener las fábricas sobre los conglomerados humanos, razón por la cual la medicina legal y la higiene pública nacen juntas. Y hay un nuevo fenómeno político que tiene relación directa con la primera de las características que mencionábamos, que la gente comienza a exigir mayor participación en los ambientes forenses. Razón por la cual la medicina legal, esta ciencia madre de la cual nosotros derivamos, se convierte en una suerte de ciencia de coordinación, porque además de la medicina legal, de su odontología legal, también va a existir la criminalística, las técnicas de identificación humana y otras más, siempre vinculadas a la vieja rama de la medicina legal. Sin embargo, hay casos y antecedentes anteriores donde la odontología había tenido un papel preponderante, sobre todo en casos de gran relieve político y jurídico. En particular, el caso del asesinato de Olia Paulina en tiempos de Nerón, el caso de Carlos el Temerario en 1477, también en Europa, y el caso de Joseph Warren en 1775, a lo que habría que agregar que pasó con la identificación humana, la identificación particularmente de Captain Davis y después de George Washington en los Estados Unidos. Pero sin duda alguna es un episodio luctuoso como el incendio del Bazar de la Caridad en Francia, donde la odontología legal pudo resolver cuestiones que la medicina legal no lo pudo hacer en ese momento. Y allí aparece esta figura legendaria del cubano Amoedo, quien hacia finales del siglo XIX, también en Francia, escribe su tesis doctoral El arte dentario en la identificación humana, o mejor dicho, en la medicina legal. Al mismo tiempo, entre nosotros, existía otra figura legendaria, don Juan Ubaldo Carrea, que es de los primeros egresados de la
carrera de odontología de la Universidad de Buenos Aires, creada también a finales del siglo XIX, quien establece una técnica de identificación humana por medio de la dentadura en restos humanos que permite identificar el sexo, la talla y la edad de los mismos. Decíamos en la clase pasada que nuestra profesión odontológica legal tiene en particular un trípode de funcionamiento. Por un lado está la odontología legal y forense, por otro lado está la ética, que nosotros lo hemos visto en el seminario de reflexión ético-profesional, y también está, por otro lado, la historia, que no puede prescindirse nunca cuando hacemos estos análisis. Y allí habíamos visto que el derecho es una rama más de las ciencias sociales y que aparece un catálogo de conceptos aparentemente nuevos. Acá en la figura menciona delito, justicia, verdad, responsabilidad, libertad, que son conceptos que ya lo hemos venido manejando desde la asignatura anterior del seminario de reflexión ético-profesional. Y hacemos este anclaje basado en el libro de Moya, Puello y colaboradores, que decía: la odontología legal es el estudio de la odontología en sus relaciones con el derecho. Y habíamos mencionado también que ese tipo de relaciones se daba en un ida y vuelta. En primer lugar, todo lo que el derecho puede brindar al ejercicio legal de la profesión de odontólogos, y la devolución que se hace en el ámbito de la odontología forense es todo lo que la odontología puede brindar al Servicio General de Justicia para la resolución de cuestiones en disputa. Entonces, evidentemente, el tema clave es qué entendemos por derecho. Durante mucho tiempo se entendió que el derecho no era otra cosa que plasmar, es decir, trasladar a un texto escrito una realidad social, y que esa realidad social era cambiante, naturalmente. El problema está que las personas, cuando nos movemos en comunidad, tenemos distintos tipos de relaciones o de normas. Por un lado están los que se llaman los usos sociales. Es decir, yo entro al aula y saludo a la persona, saludo a los que están, o el profesor me saluda. Si yo le contesto o no le contesto, más allá que puede ser considerado un maleducado, no hay sanción, por lo menos en nuestro sistema. Si esto sucede en el ámbito de la policía o del ejército, de la armada, ciertamente no saludar a un superior es una infracción grave. Existen también las normas consuetudinarias, es decir, aquellas actividades humanas que se repiten con cierta frecuencia y que todos consideramos que es correcto hacerlo. Y estas normas durante mucho tiempo rigieron la vida humana. Piensen ustedes en los pueblos originarios entre nosotros, donde no había escritura. Esta era la forma habitual y establecía, o sigue estableciendo, claro está, lo que es justo y lo que es injusto. Y lo decimos desde ya: las normas consuetudinarias no desaparecieron, siguen estando, y ahora vamos a ver un par de ejemplos. Hasta que llegamos a aquellas normas que son consuetudinarias porque se repiten habitualmente, pero su incumplimiento trae aparejada una sanción. Estas son las normas jurídicas, que tienen básicamente dos características. La primera de ellas es que el que hace la norma siempre es alguien distinto a mí. Y en este caso es el Estado. El Estado es el que hace la norma. Razón por la cual yo no me puedo negar a que me apliquen la norma. Si la norma es general, todos estamos sujetos a la norma. Como decía por ahí algún cantante muy conocido, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Lo mismo sucede con el derecho. Aunque no lo veamos, el derecho siempre está.
siempre está regulando la conducta de dos o más personas como mínimo. Pero fíjense que hay que hacer un par de interpretaciones con respecto a este concepto. Por ahí en el material, que responde a un criterio que alguna vez se sostuvo, que el derecho no es otra cosa que un conjunto de normas. No está mal, pero tampoco está bien. ¿Por qué? Porque si fuera así, si todas las normas estuvieran en un pie de igualdad, bueno, ¿qué impediría que yo faltara a las clases teóricas y a las clases prácticas de odontología legal si no va a haber sanción? ¿O qué pasaría si yo mato a una persona? Las dos son normas jurídicas, pero ciertamente ambas no tienen el mismo nivel de importancia. Razón por la cual, reiteramos, el derecho es un sistema, y no se olviden de este concepto, es un sistema de normas coercibles que rigen la vida humana en interferencia intersubjetiva. Vamos por partes. Es un sistema de normas. ¿Por qué? Porque acá aparece la idea de ordenamiento jurídico, lo que los abogados llaman el orden de prelación de las leyes. Hay leyes que son más importantes que otras y que si están en la base de la pirámide, en lo más importante del ordenamiento jurídico, ninguna norma que esté por abajo puede ser contraria a esa norma de arriba. La hablemos en términos precisos jurídicos. Este es un invento que hizo un gran constitucionalista y jurista austríaco, Kelsen, una de las constituciones más viejas de Europa, que dicho sea de paso sigue vigente, no ha sido reformada. Kelsen establecía que en el primer grado del ordenamiento jurídico está la Constitución. Y acá habla de los tratados, pero no cualquier tratado. Nuestra Constitución dice, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos son los que tienen jerarquía constitucional. Es decir, están en el mismo nivel, en el mismo plano, en el mismo grado de importancia de la Constitución. Luego vendrán las leyes, que en su consecuencia dicta el Congreso, y los tratados internacionales que apruebe el Congreso. Luego vendrán las leyes, los decretos del Poder Ejecutivo, las circulares, las resoluciones, las disposiciones, son todas normas jurídicas individualizadas para llegar a lo que técnicamente se llama el acto de ejecución. ¿Esto qué significa? Que si al final de mi pirámide jurídica, en el vértice yo tengo, por ejemplo, la ordenanza académica de la Facultad de Odontología, bueno, la misma nunca podrá ser contraria a lo que establece una ley y naturalmente no podrá ser contraria a lo que dice la Constitución. Porque si esto sucede, se estaría violando el principio de que la Constitución es la ley suprema. En segundo lugar, decía este concepto, son normas coercibles. Y acá viene la segunda cuestión que hay que tener en cuenta. Coercible significa que se imponen aunque no me guste. Y se imponen aunque no me guste porque el que las impone es el Estado. Y el que establece una sanción por el incumplimiento de esa norma también es el Estado. Por eso, técnicamente ustedes lo van a leer en alguna bibliografía. Cuando hablamos de este tema decimos que son normas heterónomas distintas a las autónomas. Es decir, yo puedo decir, bueno, hoy voy a estudiar odontología legal en el fondo de mi casa desnudo porque a mí me gusta el frío que está en este momento. ¿Puedo hacerlo? En principio sí, puedo hacerlo. Salvo que, me dice la Constitución. La Constitución me dice que yo tengo libertad o todas mis conductas están sujetas a Dios
salvo que sucedan tres cosas: que altere el orden público, que altere la moral pública y que altere la seguridad pública. Imagínense, yo estoy desprovisto de ropas, con luz, con un reflector en el patio de mi casa en este momento, y en el fondo de mi casa hay un edificio donde cualquier persona, sin hacer ningún esfuerzo de escalar un muro, puede ver lo que sucede en mi casa. Seguramente, como soy yo, que soy feo, es muy probable que reciba una denuncia, que si se tratara de una mujer linda, es muy probable que esto no suceda. Pero técnicamente el derecho dice que cualquier persona que se sienta afectada en su moralidad puede hacer esa denuncia. Lo mismo sucedería si yo tengo una casa donde no tengo muros en el fondo, sino que tengo un alambrado o una ligustrina donde es muy fácil poder ver. En ese caso también estaría violando el principio de la moralidad pública que asegura la Constitución. Ahora, ¿qué significa? Que siempre puede haber sanción. El Código Penal me dice: el que matare a otra persona sufrirá una prisión de 8 a 25 años. Esta es la conducta. Y también me dice la misma ley, si yo tengo que pagar una cuenta un día determinado y me olvido de pagar y pasa el tiempo, yo voy a tener intereses punitorios y en consecuencia yo voy a tener que pagar mi compromiso fiscal más la multa. ¿No me puedo negar? No me puedo negar. Esto es lo que se llama la coercibilidad. Claro que cuando vemos estas cuestiones se nos convierte un poquito más complicada en qué podemos entender cuando tenemos que hablar, por ejemplo, del matrimonio. Quédense tranquilos, nadie está obligado a casarse, pero el matrimonio es un acto jurídico, en consecuencia, tiene que cumplir con determinadas pautas. La ley me dice, por ejemplo, que para que el matrimonio sea válido, yo tengo que ser mayor de edad, prestar el consentimiento de manera libre, sin presiones de ningún tipo y con testigos frente a un funcionario público. Entonces la ley me dice, si tú quieres que tu matrimonio sea válido, tienes que cumplir esto. O sea, si vos estás borracho, si vos no tenés a tu suegro con una pistola en la nuca, diciendo de sí que sí, que una gran 7, si no te pego un balazo porque no te casas con mi hija, en ese caso no hay libertad para tomar la decisión. Y la ley me dice, este hecho puede ser anulable, o sea, quédense tranquilos, nadie está obligado a casarse. Y finalmente una frase un poco complicada que decía: el derecho es un sistema de normas coercibles que rigen la vida humana en interferencia intersubjetiva. Este concepto, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y ahora lo veremos enseguida, lo primero que me está diciendo es que solamente va a haber derecho cuando hay sociedad. ¿Esto qué significa? Que tiene que haber más de dos o más personas, para que haya derecho, y esa norma tiene que ser establecida precisamente por el Estado. Alguien distinto a mí es el que hace la norma. Si no, no hay derecho. ¿Y por qué decimos que esto ha cambiado? Porque sobre todo en los derechos de última generación, los derechos humanos, los animales también tienen derecho a compartir con nosotros esto que es llamado ya ambiente y no medio ambiente, como veremos enseguida. Este derecho, a los fines de tranquilizarnos, establece dos tipos de derecho. La clasificación principal es distinguir entre el derecho público o privado. Dicho sea de paso, clasificaciones van a encontrar infinitas, pero con que sepamos esta ya estamos tranquilos.
¿Hay diferencia entre los dos? Ciertamente que sí. ¿Por qué? Porque en el derecho público es un derecho de subordinación. ¿Por qué? Porque tengo al Estado por un lado y por debajo estamos los ciudadanos o los administrados que tenemos relaciones que nos fija el Estado. En cambio, el derecho privado es un derecho de coordinación. ¿Qué significa? Que todos los ciudadanos estamos en un pie de igualdad y reclamamos nuestros derechos, que naturalmente implican también al mismo tiempo deberes que pueden estar reclamados solamente entre las partes. Dentro de este derecho público, ciertamente el más importante, el que va a impactar en todos los derechos, es el derecho constitucional. Si la Constitución argentina regula el funcionamiento del Estado, sus poderes, y particularmente establece con notable precisión cuáles son los derechos, los deberes, las garantías que tienen todos los ciudadanos frente al Estado. Y a renglón seguido, el derecho tal vez más importante que aparece va a ser, por un lado, el derecho administrativo, que es el que regula el funcionamiento del Estado, y por otro lado, que es fundamental para nosotros, el derecho penal. ¿Por qué es fundamental? Porque el derecho penal es una suerte, como decía un gran dogmático del derecho penal, el doctor Sebastián Soler. El derecho penal no es otra cosa que un libro de historia de la civilización en un lugar y en un momento determinados. Y esa sociedad va cambiando y en consecuencia van cambiando los derechos, con un aditamento fundamental. Si la conducta prohibida u omitida no está expresamente prevista en el Código Penal, no es delito. Piensen ustedes, por ejemplo, hace algunos años atrás, 15 años atrás todavía, se establecía el delito de infanticidio. El infanticidio era la muerte por parte de la madre o de los familiares directos de una persona recién nacida mientras estaba bajo la vigencia del estado puerperal. Esto significa ese cambio natural biológico que se produce desde la separación del seno materno hasta cuando se recupera la habilidad para volver a engendrar. Durante mucho tiempo se entendió que la mujer podía matar a ese recién nacido para ocultar la ofensa pudorosa de haber tenido un hijo sin estar casado. Eso que estaba perfectamente admitido y se entendía que era un delito, si bien doloso, tenía una pena que estaba aminorada por esta vinculación, ciertamente que cambió con la civilización. Hoy a ninguno de los que estamos hoy en clase se nos ocurre que está mal visto que una mujer tenga su hijo sin estar casada. En consecuencia, la ley que ha respondido a este criterio social ha dicho, bueno, a partir de ahora esta muerte de un menor no es más un delito minimalitario, sino que comienza a ser tipificado con un agravante por el vínculo. O sea, hoy matar a un menor de edad, a un recién nacido, es un delito grave. Pensemos ustedes la cantidad de casos que hemos visto de niños que aparecen en los basurales. Hoy eso es un delito doloso, el homicidio doloso agravado por el vínculo. Y dentro del derecho privado hay otros derechos, por supuesto, el derecho
financiero, el derecho municipal, el derecho agrario, el derecho ambiental, que está tan de moda en estos momentos, son todos derechos públicos. Y el derecho a la seguridad individual también es un derecho que, dicho sea de paso, también está en crisis. El de la seguridad social, perdón. Mientras que el derecho privado, que dijimos que es un derecho de coordinación, donde tienen preferencia aquellas personas que están vinculadas en un pie de igualdad, el primero, el principal, fue siempre el derecho civil, que con las complejidades de las relaciones con el paso del tiempo, la incorporación de la tecnología, etcétera, fueron desdoblándose y aparece el derecho comercial, el derecho laboral, que también tiene una parte del derecho público, dicho sea de paso. Es decir, todas las relaciones que nosotros tenemos como profesionales de la odontología están impactados tanto por el derecho público como el derecho privado. En el derecho público, desde el punto de vista del derecho administrativo, para comenzar por uno, van a estar todas las normas para el ejercicio legal de la profesión, que vamos a ver en clases futuras a cargo particularmente de la doctora Natalia, mientras que las reglas del ejercicio profesional también están establecidas en ese mismo derecho público. Y acá aparece un dato interesante. Fíjense, durante mucho tiempo se consideró que las normas consuetudinarias del trato a partir del juramento, etcétera, etcétera, no afectaban al orden público. Bueno, les tengo una mala noticia, sí afectan. ¿Por qué? Porque el que regula el funcionamiento de los colegios profesionales que tienen previstos entre sus autoridades el Tribunal de Disciplina, que va a regular la conducta de sus asociados en el cumplimiento e incumplimiento de las normas del ejercicio profesional, que imponen sanciones también, no tan graves como las del ámbito judicial, esas están expresamente previstas en el derecho administrativo. Y en el derecho penal, obviamente, van a aparecer aquellas que tengan que ver con el ejercicio ilegal de la profesión. Y acá viene el segundo tips que queremos darle el día de hoy. Durante mucho tiempo se sostuvo que los profesionales de la salud no cometen delitos dolosos, sino delitos culposos. Bueno, esto es mentira. Porque si yo hago un certificado de favor sabiendo que es falso, este es un delito doloso de falsedad ideológica. O sea, los profesionales de la salud también cometemos delitos dolosos. No es un dato menor para tener en cuenta, y después, si quieren, cuando hablemos del tema del daño, vamos a ver algunos casos, si están o no simétricamente asimilados a lo que pasa con los accidentes de tránsito, y si efectivamente el famoso caso del muchacho que en un coche último modelo, yendo por la banda en contramano, atropelló a 2 personas y los mató, si eso es delito doloso, si es delito preterintencional o si es delito culposo. Son las características que vamos a ir viendo más adelante. Y naturalmente la relación entre el odontólogo y su paciente está regulado por el derecho civil porque se trata de un contrato. Aunque no le digamos, venga señores, vamos a firmar un contrato como hacemos cuando alquilamos una habitación en la pensión, sigue siendo un contrato que tiene sus propias características porque dice, usted a cambio de un honorario que yo le voy a pagar, usted se tiene que comprometer a poner toda su sapiencia al servicio de intentar solucionarme mi problemática sanitaria que me aqueja. Esta es la primera cuestión. Esto es lo que técnicamente llamamos obligaciones de medio. ¿Qué significa esto? Que yo como odontólogo no estoy obligado a asegurarle un resultado, que lo que es una obligación de resultado,
pero sí a brindar toda mi capacidad, toda mi sapiencia para intentar solucionar el problema que lo aqueja. Hacemos un pequeño recreito de 5 minutos mientras cambiamos las diapositivas. Podemos seguir en línea tranquilamente. Gracias.
Bien, ¿me escuchan? Sí, Se doctor. escucha perfecto. Perfecto, Sí, doctor. gracias. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de lo prometido, que estamos trabajando específicamente el tema de los derechos humanos y la salud en particular. El término de derechos humanos, si bien es un término moderno que aparece sobre todo a partir de las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, hay una buena parte de la doctrina. La doctrina son los autores que escriben sobre estos temas que dicen, che, estamos hablando de derechos humanos en realidad desde la primera constitución de las declaraciones de Juan Sin Tierra en Inglaterra en pleno medioevo, donde ya aparecen plasmados los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y que con el paso del tiempo va a ir cambiando, modificando y cambiando el eje fundamentalmente. Vayamos por partes. Me parece en este contexto un tema que muchas veces ni los abogados ni los odontólogos le solemos dar su importancia, que es el tema de la economía. Usted sabe que la economía impacta positiva o negativamente, si no pregúntenle a Milei, a los que están en contra de Milei o a favor de Milei, si la economía incide o no en las actividades normales que tenemos los ciudadanos. Y cuando nos constituimos como nación argentina en 1853, ampliada y modificada con la reforma de 1860, estamos en un modelo económico conocido con el nombre de acumulación originaria, capitalismo periférico o modelo agroexportador. ¿Qué establecía este sistema? Que había una interrelación directa entre el Estado, la economía y ciertamente la sociedad. ¿Cuáles eran los ejes sustanciales para este funcionamiento? El concepto de Estado-nación, el concepto de un sistema político y el funcionamiento del mercado nacional. Fíjense, ¿cómo se constituye el Estado-Nación a partir de 1853? Con las siguientes herramientas. Primero, el ejército, para disciplinar las provincias que hasta ese momento eran independientes y que ahora pasaban a ser autónomas, dependientes del gobierno de la nación, pero disciplinadas ciertamente por el ejército. Se establece una hacienda pública nacional para poder acompañar este modelo económico. Hay un sistema jurídico verosímil por primera vez. Se establece la burocracia civil y aparece la educación pública. Piensen ustedes que a partir de la sanción de la Constitución se constituyen en todas las capitales de provincias los colegios nacionales. Corrientes es el que más va a tardar, 1869, para establecer un modelo claro de formación de los futuros dirigentes políticos del país, de donde hay una clara simbiosis entre el poder económico y el poder político. El mercado nacional estaba basado primero en la necesidad de la mano de obra. Piensen ustedes que en ese momento, en lo que es hoy la Argentina, tenía una población inferior a los 3 millones de habitantes y en consecuencia necesitaban mano de obra, por lo tanto, trajeron ingentes oleadas de inmigrantes que venían, sembraban, cosechaban y se iban a otro lugar. Algunos de estos, generalmente los que fracasaron, se quedaron entre nosotros, pero claro, fueron tantos que fueron modificando esta idea de nación que teníamos hasta ese momento. Y por otro lado, éramos un país pobre, no teníamos plata, en consecuencia, ¿cómo podíamos hacer? Pedíamos a las empresas extranjeras que vengan, inviertan
y los compromisos que no los podíamos cumplir los brindábamos con tierras. Esto va a suceder particularmente para el caso de los ferrocarriles. Piensan ustedes, por ejemplo, que solamente la provincia de Corrientes en el siglo XIX emitió casi 28 bonos de distintos nombres para poder pagar la deuda externa que se había generado. Con respecto a las tierras, que es la tercera pata importante del mercado nacional, tenemos un transporte que estaba sumamente limitado. En nuestra ciudad estaba el transporte marítimo. Piensen, por ejemplo, en esta iconografía de 1856, donde acá se ve la antigua iglesia de la Merced, acá se ve la antigua iglesia de San Francisco, y esta es la zona de puertos que estaba frente a lo que hoy es el Colegio Nacional, es decir, un poco más hacia el sur de lo que está ahora el puerto de Corrientes. Hasta que aparece, hacia principios del siglo XX, el ferrocarril. La línea ferroviaria de Corrientes, la más importante, la que venía sobre la costa del Uruguay, tenía su nodo, es decir, su módulo de mayor trabajo y concentración de talleres, estaba precisamente en la ciudad de Montecaseros y era la que llegaba hasta la actual ciudad de Posadas y de allí al Paraguay cruzando por ferry. También habían cruzado por ferry desde Entre Ríos para llegar a la provincia de Buenos Aires. Y entre nosotros, para conectar con precisamente Montecaseros, se va a construir a instancias de una empresa francesa un tren de trocha angosta cuya velocidad era equivalente a la del paso humano, que era la que recolectaba los productos que se consumían en las ciudades. Esto es conocido con el nombre del ferrocarril económico de la ciudad de Corrientes. Este es el proyecto que sigue estando vigente porque es hoy el edificio del Ministerio de la Producción de Corrientes, que está frente a la mal llamada Plaza de la Libertad. Digo esto porque para aquellos que vivimos en el barrio sabemos que la plaza siempre se llamó Juan Esteban Martínez y que el barrio en realidad es el Libertad. Pero como todo el mundo conoce como Plaza Libertad, está refulado interesante que hicieron de esa plaza, que es digna de verse, más allá que podemos discutir los costos, es lo que se conoce como Plaza Libertad y el Ministerio. Y por otro lado, el sistema de la tenencia de tierras, que era exactamente igual que como se dio en la época de la colonia. Es decir, había grandes latifundios para la producción agrícola o ganadera. Corrientes, que inicialmente tenía una postura agrícola muy interesante, con la provisión de agua dulce gracias a los esteros, en realidad se va a convertir en el eje principal para la ganadería, razón por la cual en el sur de Corrientes aparecen los primeros frigoríficos de la República Argentina. Y ustedes dirán, no, qué avanzado que fuimos. No, fuimos castigados, porque el modelo era esencialmente agrícola y en consecuencia el Corrientes quedó relegada a tierras de pasturas para los animales que luego eran faenados en estos frigoríficos, en el sur de Corrientes y en el norte de Entre Ríos, para luego exportarlos. Como en el sistema político, había una clara subordinación de la provincia al modelo nacional, existía un sistema político conocido con el nombre del unicato. El presidente participaba en la designación de los gobernadores y esa liga de gobernadores luego participaba en la elección del presidente. Por eso el presidente duraba 6 años y los gobernadores duraban 4 años. Pero ¿cómo se hacía para disciplinar? Y una herramienta que fue fundamental. Primero, a través de la intervención federal. Es decir, si la provincia era díscola, el Estado Nacional mandaba al regimiento
más cercano para disciplinar. Y el segundo mecanismo de control va a ser el control de constitucionalidad a partir de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que siguen vigentes hasta nuestros días. ¿Qué queremos decir con esto? Siguiendo lo que decía el maestro Bianchi o el maestro Vidal Campos, en la mayoría de los juicios en que la provincia demandó a la nación, perdió. Y ellos hablan de un porcentaje que va del 88 al 94%. Y por otro lado, dijimos, el poder político y el poder económico estaban concentrados en las mismas manos, de allí que algunos autores hablan de la oligarquía gobernante del siglo XIX. ¿Qué pasaba en la salud? La salud, que había sido esencialmente individual, que se había convertido en científica, sobre todo a partir de las enseñanzas del maestro de la isla de Kos, y que había tenido una gran incidencia desde el punto de vista ético, a partir de 1848, con una revolución liberal, se convierte en social. Es decir, el reclamo de la sociedad en su conjunto, y particularmente los obreros, frente al manejo del imperialismo británico en especial. De allí que existían, hasta este modelo, dos ideas distintas a cómo surgían las enfermedades. Por un lado estaban las ideas contagionistas y por otro lado estaban las ideas anticontagionistas. Para un grupo importante que venía del modelo norteamericano, fíjense que se hablaba todavía del problema de los humores y de la física, tanto que en inglés al médico no se le dice médico, sino se le dice physician, que es físico, justamente por esta teoría de los humores. Pero cambia, sobre todo a partir de Bosch, cuando aparece la bacteriología y aparece una nueva disciplina que es la medicina tropical, que algunas complicaciones también van a traer en nuestro modelo. ¿Qué pasaba en nuestro país? Pues lo que es hoy el escenario nacional. La primera autoridad sanitaria fue el protomedicato que dependíamos inicialmente del de Perú, hasta que en tiempos del virrey Vértiz se constituye en nuestro país, particularmente en Buenos Aires. Cumplía varias funciones. Primero, el que tomaba las decisiones en casos de las medidas profilácticas más importantes, es el que controlaba y celaba el ejercicio de las profesiones de la salud, era el que permitía la compraventa de los esclavos, que no hubo mucho, pero que ciertamente los hubo, y que era el que tomaba las decisiones o las recomendaciones para los tribunales vinculados a cuestiones médico-legales. En Corrientes, el que tomaba esas decisiones siempre fue el Cabildo, que era la autoridad más cercana que existía. Es más, el Cabildo llegó a prohibir, por ejemplo, que en tiempos de epidemia se abandone un pueblo frente a la huida de los pobladores de Santa Lucía de los Aptos frente a una epidemia, y hubo sanciones importantes. Entre 1810 y 1853, a nivel nacional existía un tribunal de medicina que se crea en 1822, reemplazando al protomedicato, mientras que en Corrientes existían los médicos y boticarios de Estado. Había un médico y había una botica que tomaba estas decisiones. En 1853 al 83 va a funcionar el Consejo de Higiene Pública a nivel nacional, más detallado, porque por primera vez se dividen las funciones que hasta ese entonces tenía el protomedicato en actividades que van a estar a cargo del Consejo de Higiene Pública por un lado, la Academia de Medicina por otro, y la Universidad de Buenos Aires por otro, en la formación de los profesionales. Mientras que en Corrientes tenemos el Tribunal de Medicina. Pero claro, ¿cuáles dificultades a nivel nacional tenían estos tres primeros? Que estaban integrados por comisiones de médicos y no había muchos médicos para llevar adelante estas decisiones.
En consecuencia, con el criterio que si había cuarentena, no había comercio, y si no había comercio, no había progreso, lo que había que hacer era tomar decisiones más rápidas. Por lo tanto, dependiendo del Ministerio de Marina, se crea el Departamento Nacional de Higiene, que va a funcionar, acá lo puse hasta 1922, pero en realidad funciona hasta finales del gobierno de Ortiz, presidente argentino, que luego se va a convertir en una Dirección Nacional de Salud Pública hasta que el general Perón crea durante su mandato el primer Ministerio de Salud Pública y Previsión Social. Para hacer este trabajo nos guiamos por el método histórico. Acá está lo que estamos viendo. Esto es la heurística, es la búsqueda de las fuentes. Fíjense la cantidad de diarios que tenía Corrientes en el periodo que estamos teniendo en cuenta. Los legajos administrativos que hoy llamamos expedientes, que están todos sin orden, pero sí cronológicamente ordenados en carpetones en el Archivo General de la provincia de Corrientes. Luego se hace la crítica, es decir, establecer si estos datos son o no veraces, y finalmente se hace una reconstrucción y una exposición que podrá ser a través de un artículo científico, de un libro o bien de una simple conferencia, como en el caso de hoy. ¿Qué características tienen estos derechos de primera generación? En primer lugar, se establece que el modelo de Estado es un Estado minimalista o no intervencionista. Utilizamos un término francés que la verdad trajo algunos problemas, que es el del Estado gendarme. Es decir, dejamos que la economía maneje el sistema y no nos involucramos en estas cuestiones. Fíjense, se impone el deber de abstención del Estado. Sus titulares, si bien son las personas de manera indelegable, no podían reclamar siempre, pero necesitaban tener plata para reclamar. En consecuencia, no era lo mismo el sano que el enfermo, el pobre, el rico, o el patrón y el obrero, y esta es una de las primeras críticas que se le hace a estos derechos de la primera generación. Fíjense cuáles son las instituciones encargadas de la salud: el protomedicato, el Tribunal de Medicina, el Consejo de Higiene, pero también aparecen las sociedades de beneficencia. Si en la Iglesia, a través de distintas instituciones, pensemos en algunas sociedades que estaban dando vuelta, que se llamaban Sociedad de Beneficencia, Sociedad de San Vicente de Paul, etc., eran las que administraban los hospitales. Los hospitales eran una gran creación del modelo católico de dar caridad cristiana en la antesala a la muerte. Por eso los hospitales eran manejados siempre por la Iglesia. Y las asociaciones de socorros mutuos, con la gran cantidad de inmigrantes que tuvo nuestro país, aparecieron el hospital israelita, el hospital británico, el hospital italiano, el hospital español, respondiendo a este modelo. Fíjense la primera cuestión que les voy a plantear, que es vital. Cuando hablamos de este modelo y de los derechos humanos de primera generación, donde el Estado no interviene, coincide taxativamente, expresamente, con un modelo de atención que ustedes aprendieron, sobre todo en odontología social. Estamos hablando del periodo de la importancia de la curación. Cuando entramos, y aquí vemos las visiones que tiene el Tribunal de Medicina, que si ven, son bastante similares a las que establecía el protomedicato español. El tercer apartado dice celar el ejercicio de la medicina, de la farmacia y las demás ramas del arte de curar. ¿Cuáles eran las demás ramas del arte de curar? Farmacias, parteras, flebótomos y un artículo con 3 renglones vinculados a los dentistas.
Ahora, en este periodo, ciertamente, no hay formación universitaria en nuestro país de los dentistas. Razón por la cual vamos a tener dos momentos interesantes. El primero de ellos, que tiene que ver con la autorización para el ejercicio profesional a una multiplicidad de profesionales, pero que todos tenían varios títulos. Me refiero a que había un mismo profesional que era peluquero, flebótomo y dentista. Hasta que van a comenzar a llegar a nuestras tierras un modelo de profesionales golondrinas, que eran profesionales europeos y norteamericanos que venían ya con formación profesional universitaria, que ejercían especialmente en los puertos habilitados sobre el río Paraná y sobre el río Uruguay. Venían con sus equipos, prestaban su prestación odontológica y luego seguían con el barco de la carrera hacia otros lugares. Es decir, que no estaban afincados profesionales de esas características entre nosotros. Fíjense una publicidad de 1879, donde aparece este Adriano Magri, italiano, que había rendido un examen muy complicado, dicho sea de paso, examen teórico práctico de cirujano dentista. Piense que en esa época no había estos lentes especiales para poder copiar los exámenes. Estos exámenes se rendían o en el Club del Progreso o en el aula magna del Colegio Nacional. El primer día era teórico y el segundo día era práctico, y eran muy exigentes en cuanto al manejo de la lengua española, razón por la cual hubo importantes reclamos por parte de los profesionales, de los diplomáticos, pidiendo que sean más laxos en el manejo de la lengua española. Hasta que aparece entre nosotros, fíjense, Luis K. Muren, que dicho sea de paso, este americano dentista va a ser el padre de nuestro fundador de la Fuerza Aérea Argentina, Jorge Newbery, que estuvo por Corrientes. Estos son fotografías de los diarios locales. Fíjense lo que costaba para este dentista italiano que hoy hablábamos, Magri. La extracción de muelas y raíces era de 2 pesos fuertes, emplomadura con plata o platina era de 2 pesos fuertes, si era símil pero con oro ya era 4. Y fíjense cómo destaca, para los pobres gratis. ¿Esto qué significa? Que para poder ser pobre de solemnidad, tenía que tener una papeleta que le daba el juez de paz del lugar diciendo que fulano de tal no tenía bienes para poder cubrir los honorarios profesionales. Razón por la cual este dentista que estamos viendo acá, Antonio Canevaro, se va a ofrecer para brindar sus servicios en el hospital de hombres de Corrientes, de mujeres, y durante mucho tiempo no va a ser aceptado hasta muy entrado el siglo XX. Hasta que llega a nuestras tierras un médico y odontólogo, George Dunster, hijo de un diplomático norteamericano que había hecho todo su secundario en Rusia, y cae a estas tierras a trabajar acompañándole a Newbery y otros más, y cometió el error, gracias a Dios, de enamorarse de una correntina, razón por la cual se va a instalar en la ciudad de Corrientes, va a ser el primer odontólogo. Hay un libro muy interesante que escribió el primer profesor titular de nuestra asignatura, don Feliciano Muñoz, sobre este personaje muerto como Jorge Dunster entre nosotros, y que va a tener un protagonismo inigualable en lo que hace al progreso en Corrientes, entre ellos, por ejemplo, haber sido uno de los instigadores mayores de las cooperativas eléctricas que comienzan a funcionar al principio del siglo XX, porque él necesitaba importar los primeros equipos eléctricos
de esas características para nuestra ciudad. Pero ciertamente existía lo que técnicamente se llamaba curanderismo. Curanderismo era el ejercicio de cualquier profesión del ámbito de la salud, las que vimos hoy que estaban reglamentadas, que no hayan pasado por el Tribunal de Medicina, es decir, que no hayan rendido el examen en el Tribunal de Medicina o en su sucesor, el Consejo de Higiene Pública. Pero ¿cuál era el problema? Es que no había profesionales formados en el interior. Es decir, profesionales con título habilitados por el Tribunal de Medicina para ejercer. Entonces, el ministro de Gobierno de la provincia manda una circular a todos los jueces de paz de la provincia, invocando este reglamento de 1862, donde establece ciertas pautas de tolerancia para el ejercicio de las profesiones de la salud. Primero, en el lugar no tenía que haber un profesional matriculado con formación universitaria, tenía que haber moderación sin pretender reclamos judiciales para el cobro de sus honorarios. Los honorarios tenían que ser ciertamente moderados y si no había sanciones. Y aquí aparece el primer caso judicial sobre este tema, que es el caso judicial Fava, donde el máximo tribunal de Corrientes, en ese entonces la Cámara de Apelaciones, estableció que el único que puede fijar pautas claras y autorizar el ejercicio de la profesión, y esto no es revisable judicialmente, es el Tribunal de Medicina. El dicho sea de paso, estaba integrado por médicos y luego estará integrado también por farmacéuticos. Luego viene el Consejo de Higiene, que va a modificar, hacer desaparecer el Tribunal de Medicina, con algunos idas y venidas, hasta que por ley 1920 se crea la Dirección General de Salubridad de la provincia de Corrientes y se le pone nada menos que a este hombre extraordinario, que es correntino de suerte nomás, que es el doctor Coni. Emilio Ramón Coni es el hijo de un imprentero muy famoso de Buenos Aires que estaba emparentado con gente de Buenos Aires, y la madre de Coni venía embarazada en el barco y alumbró a este niño que, según la normativa marítima de la época, tenía que ser anotado en el primer puerto argentino, que era Corrientes. Por lo tanto, va a ser correntino este muchacho, que va a ser considerado el primer médico de ciudades, discípulo directo de Rawson, un hombre que contribuyó muchísimo a la legislación sanitaria en la Argentina. Este hombre diseñó para Mendoza un modelo sanitario aprovechando las acequias que habían construido los indios. Por lo tanto, hasta el día de hoy, si ustedes visitan Mendoza, se darán cuenta que es una ciudad sumamente limpia, a pesar de no estar cerca del agua. Y muchas de las decisiones las toma este hombre. Cuando llega a Corrientes hace exactamente lo mismo, hace un análisis que yo les recomiendo que lean, que es la situación, la epidemiología y climatología médica en Corrientes, un libro de casi 400 páginas que es el mejor análisis sanitario que alguna vez se hizo en la provincia de Corrientes. Este hombre identifica, por ejemplo, la existencia de la leishmaniasis y de la lepra, digo bien, y es el que recomienda la importación de los eucaliptos para el secado de los pantanos en derredor de las grandes ciudades. Y este es el que le va a dar el tinte científico a partir de la creación del Instituto de Bacteriología de Corrientes, también de efímera vigencia. 1920 al 50 se crea
una Dirección General de Salud Pública que es unipersonal y que es el antecesor directo del Ministerio de Salud Pública. En síntesis, lo que hemos visto. Fíjense que hay la variable economía que tenemos que tener en cuenta habla que, que hay epidemias, que hay élites que manejan la economía y que estos impactan directamente en el desarrollo. Y la supremacía política habla de dos cosas. Por un lado, el entorno social, cuando habla de las epidemias, pero también habla de la hegemonía cultural cuando se refiere a las élites. Variables en economía, hegemonía cultural, estigmas de enfermedades. Piensen ustedes, por ejemplo, en la epidemia de fiebre amarilla, que en Buenos Aires acusaba que era culpa de los italianos que estaban en la boca, mientras que a nosotros decían que eran los pobres y en Cuba decían que eran los negros. De donde esto tiene que ver directamente con cuáles son los estereotipos higiénicos que se van a utilizar. Los derechos de segunda generación tienen las siguientes características. Primero, al Estado se le impone una obligación de deber hacer, es decir, debe asumir una prestación positiva. Y esto claramente se da en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación. Es decir, el Estado comienza a gestionar, por lo tanto, todos los hospitales que hasta ese momento dependían de la Iglesia, de sus sociedades de beneficencia, pasan a ser administrados directamente por el Estado. Estos derechos, el de salud y educación en particular, son derechos colectivos y no son reclamables de manera inmediata y directa del mismo modo en todos los estados, sino que depende de las condiciones particulares de cada país. Este modelo surge con la Constitución alemana de Weimar, que surge luego de la caída de Alemania en la Primera Guerra Mundial y que después le va a permitir el acceso nada menos que a Hitler, y con la Revolución Mexicana en 1917, que llega hasta nuestros días. Con él surge lo que se dio a llamar el liberalismo democrático y social, si no queremos hablar de marxismo, donde aparece Keynes, que crea la idea del welfare state o el estado de bienestar, de donde el Estado es el benefactor natural en la gestión de la cuestión sanitaria. Por lo tanto, ya no se discute que la salud es un gasto, sino comienza a hablarse la idea de inversión. Y presten ustedes atención a esto. El artículo 37 de la Constitución Nacional de 1949 rimbombantemente decía: el cuidado de la salud física y moral de los individuos debe ser una preocupación primordial y constante de la sociedad, a la que corresponde velar para que el régimen del trabajo reúna los requisitos adecuados de seguridad e higiene, al revés en realidad, no exceda las posibilidades normales del esfuerzo y posibilite la debida oportunidad de recuperación por el reposo. Ciertamente que estaba pensando solamente en los trabajadores. Aquí tenemos la foto donde el primer ministro que tuvo Corrientes de Salud Pública, el doctor Castillo, que está acá acompañado de la esposa del primer mandatario, que es este hombre de musculatura importante, que era el general Velasco a la sazón, el primer gobernador peronista que tuvo la provincia de Corrientes. Ellos van a crear el Ministerio de Salud Pública y Previsión Social en 1950. Esto después va a cambiar de nombre, pero fíjense, siguiendo el modelo nacional, la autoridad importante no era el ministro de Salud Pública, sino era el representante del Ministerio de Salud Pública y Previsión Social de la Nación en Corrientes. Era una suerte de coordinador para todo el Nordeste, que fue la figura del doctor Osvaldo Benjamín Serrano,
un hombre legendario, un hombre muy vinculado al estudio de las cuestiones de otorrinolaringología vinculadas particularmente al cáncer, que tuvo entre sus actividades dos grandes actividades truncas. Por un lado, la maternidad escuela, que se construyó en la ciudad de Corrientes, que no llegó a entrar en vigencia y que mucho tiempo después, estamos hablando de 1976, se constituye el Hospital Escuela de la Universidad, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, llamado José Francisco de San Martín. El único homenaje que se le hizo a San Martín, donde no lleva su jerarquía militar, dicho sea de paso. Y el hospital, que era la ciudad hospital, se construyó donde hoy es el barrio Ferré, a la bajada del puente, frente a la obra nueva imponente que están haciendo frente a la vieja cárcel, donde los edificios eran la parte de alojamiento para atención de los pacientes, las cuestiones centrales y quirófanos estaban en una parte que ha sido reformada, que hoy es un gran complejo deportivo que está bien enfrente a la cárcel, y todas estas tienen conexiones subterráneas que han sido bloqueadas con el paso del tiempo. El gobierno de la Revolución Libertadora decidió convertir este hospital, que se había hecho con fondos de la Fundación Eva Perón, en el tercer barrio obrero de la ciudad de Corrientes. En consecuencia, a partir de este ministerio de Castillo, también cambia el paradigma sanitario en Corrientes, que se va a hacer cargo de toda la gestión pública. Y estos derechos de segunda generación, habíamos dicho, generan, según lo que estudiamos en la ontología social, una nueva etapa que conocemos con el nombre, coincide con los derechos de segunda generación, lo que conocemos como prevención. Y ustedes saben que después de la prevención hay una tercera etapa sanitaria, que es la promoción, y esta coincide taxativamente con lo que establecen los derechos de tercera generación. ¿Qué dice? Se reclama el derecho ante el Estado porque es él quien debe asegurar su cumplimiento. También se lo hace ante la comunidad internacional, y el titular para ejercerlo puede ser tanto el Estado como la propia comunidad. Se puede exigir su cumplimiento no solamente el Estado, sino la comunidad internacional. Y ustedes dirán, Monzón enloqueció. No, fíjense que es coincidente con lo que decíamos hoy de la aparición del término de derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, fue tal la violación por parte del Estado de los derechos de los ciudadanos que decidieron cambiar hasta el nombre. No se hablaba más de derechos económicos, culturales y sociales, sino que se comienza a hablar ya de derechos humanos. Y estos tienen jerarquía constitucional. Fíjense ustedes que vinculado al tema de la salud hay referencias puntual en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25, apartado 1, en la Declaración Americana de los Derechos y Declaraciones del Hombre y del Ciudadano, en el apartado 11, en la Convención Interamericana de Derechos del Niño, artículo 24 al 26, en el Pacto Interamericano de Desarrollo, artículos 12, y en todas las convenciones sobre discriminación. Según nuestra Constitución, reformada en 1994, estas declaraciones tienen jerarquía constitucional. Entonces, ¿en presencia de qué estamos? Si aplicamos la matriz FODA para hacer una investigación, primero, hay un fácil acceso a la jurisprudencia en Corrientes sobre el tema de salud. Hay una predisposición excelente y permanente de los directivos del personal del Poder Judicial y de su biblioteca para poder acceder a esta información. La primera debilidad es que a veces las respuestas
no son fidedignas o los que están integrando el grupo se quieren ir. Y las amenazas es que hay un tiempo transcurrido entre la recolección de los datos y la presentación de los informes. Y el día de mañana ustedes pretenden hacer un trabajo vinculado a los derechos humanos de la salud en Corrientes. En síntesis, la Constitución de Estados Unidos de 1787 no reguló los derechos porque ellos ya estaban regulados en las constituciones de los Estados miembros, que van a ser luego incorporados en las enmiendas, en particular de la 1 a la 14, porque se dieron cuenta que la misma cuestión no estaba regulado de similar manera en las distintas constituciones estaduales. ¿Qué pasó con la Constitución argentina? Tuvo sus 3 etapas que hemos visto. El constitucionalismo liberal o clásico, que se da a partir de la sanción de la Constitución de 1853, reformada en el 60. La segunda etapa, el constitucionalismo social, que se da a partir de la Constitución de 1949, y en particular de la reforma de 1957, que durante muchos años, casi 30 años, mantuvo un injerto en el modelo liberal que planteaba esa Constitución con la vigencia del artículo 14 bis de la Constitución. Y a partir de 1994 hablamos ya de la internacionalización de los derechos humanos que para nosotros tienen jerarquía constitucional. No quiero agotarlos más, hemos hablado bastante el día de hoy. Les invitamos a que reflexionen lo que han visto y lean el material que está disponible en nuestra página. Y recordarles que en la próxima clase que nos encontremos el lunes próximo, a partir de las 19, al momento de incorporarse ya pongan puntualmente que el nombre completo y el número de documento, porque es el sistema el que lee la participación de ustedes. Y aunque ustedes pongan el dato en el chat, el que se registra automáticamente a través de la entrada. Y si uno entró con un punto o con el nombre de Juanita, ciertamente que no les va a hacer